Estaba viendo, admirando más bien en unas cartas que ya posiblemente no vaya a usar nunca más porque, bueno, yo tengo mis razones por el cual ya no participo en este juego, que son mis cartas de Yu-Gi-Oh, las que estuve en el coleccionador y con la madre. Estaba juntando todas las dragones que reuní, eventualmente eso es el tipo que más me gustaba eh, coleccionar y recordé una serie de cartas que la verdad deberían regresar, o sea, creo que sería una buena promoción en la actualidad si llegasen a regresar, a sacar una segunda serie, no regresar la original, sino sacar una segunda serie de Pepsi Cars. Sí, estas son, al menos las que yo poseo. Un poco de historia. A mediados de los 90 hubo una baja considerable en los lectores de cómics. De hecho, aquí en México fue un tiempo donde casi nos extinguimos. Hoy no es para nada raro ver a un niño comprando cómics. Esto gracias, supongo yo, a las películas de Marvel y DC que han creado una especie de segundo boom en los cómics, que de una u otra forma han renovado el interés del público en estas historias. Pero cuando yo era niño, y aquí muchos tendrán esta misma historia, tenía suerte si había otro, no en mi grupo de primaria, sino en toda mi generación escolar, que también los leyera. Era una era donde las caricaturas producidas por Saban, Warner y Hanna-Barbera aparentemente eran más que suficientes para satisfacer el mercado en ese instante. Entonces Marvel se hizo de Fleer, una marca de chicle estadounidense que eventualmente entró al negocio de las tarjetas coleccionables, para hacerle promoción a personajes y sagas pertenecientes a los cómics, en forma de tarjetas coleccionables. Que como era de costumbre en esta clase de coleccionables, las tarjetas al reverso tenían datos biográficos, como las típicas de béisbol, por ejemplo. La idea les funcionó muy bien porque no solo sacaron tarjetas de héroes que ya todo el mundo conocía, como por ejemplo lo que era Thor, lo que era la Mole, lo que era Spider-Man o lo que era Hulk, sino que también sacaron tarjetas de héroes y eventos que solo los que se acercaban a los cómics conocían. Eso ayudó bastante a incentivar lo que vendría siendo la lectura de los cómics y eventualmente a mejorar las ventas de Marvel. Cabe destacar que la serie original se llamaba Marvel Flair del 94 y que esta no fue la única serie de tarjetas que sacaron de Marvel, pero sí a la que Pepsi le echó el ojo. Entonces lo que hizo fue comprar una especie de licencia o permiso para aprovechar la promoción, hacerla propia y distribuirlas en una parte de Latinoamérica bajo el nombre de Pepsi Cars, las cuales conseguías cambiando corcholatas o taparroscas, más 50 centavos o un nuevo peso en algunos lugares abusivos. Sí, un nuevo peso, eso ya es otra historia. Y si dabas un poco más, también podías obtener el álbum coleccionador. La promoción fue increíble, una de las mejores de las que tengamos memoria. Principalmente porque en ese tiempo no teníamos la Marvel Wiki o la DC Wiki, ni siquiera un internet como el que tenemos hoy en día. Así que esas cartas fueron una valiosa fuente de información en ese tiempo. Hoy en día, después de más de 20 años, aún hay gente tratando de terminar su colección. Eran en total 128 cartas y una extra que tenían listadas las primeras 99. Las demás cartas no fueron incluidas porque eran de rareza extra y las manejaron como sorpresa, cosa que funcionó de maravilla ya que en ese tiempo, como lo acabo de mencionar, no había internet, o al menos no como lo es ahora para saber de ellas antes de tiempo. En total eran 4 diferentes tipos de tarjetas, las 85 tarjetas normales, 14 tarjetas que representaban una saga en específico como por ejemplo Mutant Genesis o Maximum Carnage, 25 cartas prismáticas que eran raras y 4 cartas holográficas que eran aún más raras, como por ejemplo de este tipo. Esta es de las cartas de DC, porque las cartas de Marvel las tengo guardadas en el coleccionador. Esas sí no quiero que se me estropeen. Estas dos últimas eran bastante llamativas. Ilustraciones simples, pero con algún decorado que las hacía brillar. Literalmente, en el sentido literal de la palabra, brillaban. Miren cómo brillan. Supongo que por eso no se tomaron la molestia en poner nada interesante al reverso. No hay absolutamente nada que apreciar al reverso de la carta. Las normales, si me lo preguntan a mí, aunque sean comunes, eran aún más interesantes. Ok, eran menos bonitas, pero eran más interesantes.
En el frente tenían ilustraciones geniales de personajes en diferentes circunstancias, simples poses de foto, de acción o ilustraciones representando momentos para bien o para mal icónicos en la vida del superhéroe o el supervillano. Al reverso venía ya sea unos cuantos datos biográficos del personaje como su origen o explicando la circunstancia que se te representa en la ilustración o algún evento importante en la vida del personaje. Además, y este dato créanme me fascinaba, venía en la portada del cómic de donde salió la inspiración para la ilustración. Eso era algo bastante único y bastante genial. El otro dato útil era el numerito en la esquina superior izquierda. Eso te servía para tenerlas en orden en tu álbum coleccionador. Las 14 cartas saga eran casi iguales, excepto que al reverso solo te describía el personaje de la ilustración y nada más. Porque bueno, siendo una saga, estaba como que un tanto de más poner la imagen de a qué cómic pertenecía, ¿no creen? La promoción, y esto nadie que la recuerde me va a dejar mentir, fue todo un éxito. Tanto que Pepsi no paró ahí. No mucho tiempo después, buscaron cómo repetir la promoción, pero esta vez con DC Comics. Pero a diferencia de Marvel, no había una promo como tal. Pero sí había una empresa llamada Skybox que manufacturaba cartas coleccionables. Y tenía no una, sino varias series de DC Comics. Compraron una serie, la del 94 me parece, y Pepsi repitió la misma exacta promoción que con Marvel, aunque las cartas eran algo diferentes y habían otras rarezas, como por ejemplo las metálicas. Después de todo, era un fabricante totalmente diferente de tarjetas. Al reverso era casi lo mismo que con las de Marvel, como les dije anteriormente, era un formato común en este tipo de coleccionables. Pero estas no tenían el detalle de decirte en qué cómic podías conocer al personaje que estaba en la ilustración. Después de todo, las tarjetas no tenían el mismo propósito, pero la misma historia se repitió. Otro gran éxito. En su momento yo casi llegué a completar ambas series, tanto las de Marvel como las de DC. Me faltó una holográfica de Marvel y como 2 o 3 de DC Comics. Cuando salió la serie de DC Comics, la serie de tarjetas, fue más difícil conseguirlas porque la gente ya estaba más interesada y estaba más activa buscándolas. Entonces a veces ibas a un centro de canje y te topabas con que ya no había sobres. ¿Qué tenías que hacer? Tenías que ir a la embotelladora o una distribuidora más grande para ir a llevar tus taparroscas y tus cocholatas y conseguir los sobrecitos. Algo muy parecido tuve que hacer con una promoción de la Coca-Cola, que eran los Yelocos, no sé si los recuerdan. Era una promoción que era bastante simpática en su tiempo, que también me costó mucho trabajo hacerme de la colección completa. Creo que fueron 3 o 4 series, fueron las normales, la mundialista, los aliens y creo que ya. Bueno, no recuerdo, eso ya es otra historia. Desgraciadamente, donde yo resido, aquí en Veracruz, hubo un huracán. En ese momento vivía con mis padres y el agua se nos metió a la casa. No fue una inundación para nada impresionante, pero fue lo suficientemente dañina para destruir prácticamente mi colección, no solo de las tarjetas de Marvel y de DC, sino se me fueron ahí postales de Pokémon. Esas todavía tengo mis dudas si fue destruidas por lo que vendría siendo la inundación o después una maldita rata se meó sobre ellas. Todavía no estoy 100% seguro de cómo fue que se arruinaron esas tarjetas. Por aquí guardo lo que vendrían siendo las últimas supervivientes de toda una colección completa que yo tenía. Eso fue muy doloroso. Bueno, el caso es que también se destruyeron mis vasos que cambiaban de colores de los Tiny Toons, no sé si los recuerdan, y otros tipos de tarjetas coleccionables que habían que se llamaban monstruos de bolsillo o Monster Cards, eran de Sonrix. No recuerdo cuál era el nombre, la verdad, les mentiría si les confirmase un nombre ahorita. Si alguien quiere dejarlo en la caja de comentarios y no sé, si quiere compartir alguna para que veamos el texto de cómo llegó aquí a Latinoamérica, a México para ser específico, estaría genial. Pero bueno, el caso es que se perdió mi colección y estas que tengo actualmente es una segunda colección que he estado armando con muchísima ayuda de Doom DJ. No es que sean tan difíciles de conseguir, de hecho, si no tienes ninguna tarjeta y quieres conseguirlas todas, es sencillo si estás dispuesto a desembolsar una cantidad razonable de dinero, porque las venden en internet en colección completa.
Pero cuando estás en mi situación, por ejemplo, que yo tengo muchas de las cartas, solamente me hacen falta unas cuantas, pues como que eso ya no es una opción real, ¿no? Sería genial que sacaran una segunda serie de tarjetas. No que reimprimiesen este juego, sino que sacaran una nueva promoción de tarjetas de superhéroes, ya sea tanto de Marvel como de DC. O sea, tanto en Marvel como en DC han cambiado muchas cosas. Y si bien hoy tenemos el internet para investigar tanto como querramos acerca de tal personaje, sería genial que los entusiastas en los cómics de hoy en día, que no son pocos, tuviesen esa misma experiencia que nosotros tuvimos en nuestra infancia. Y lo saben ellos, lo saben ustedes y lo sé yo. Hay muchísima tela de dónde cortar para sacar una nueva serie de tarjetas. Más de una serie de tarjetas, de hecho. Eso sí, para que esto tenga algún chiste tendrían que llegar en formato de promoción. Como que no tendría mucha gracia que, no sé, alguna de las tiendas que venden tarjetas de Yu-Gi-Oh, de Pokémon, de Mitos y Leyendas o Magic, simplemente se trajesen las cajas y te las vendiesen así, por 70 varos, te llevas tu sobrecito y a ver qué te sale. Como que eso no tendría tanto chiste, ¿no creen? Para que esto fuese tan memorable como con las Pepsi Cards, tendría que ser en formato de promoción. No sé, dar cajas de cereal, botellas, taparroscas, corcholatas, latas, no sé, algún tipo de promoción de cualquier empresa a la que se le ocurra hacer esto. Pero bueno, en lo que esperamos a que a alguien se le ocurra, creo que tengo una responsabilidad con ustedes al tal vez despertarles la curiosidad o quién sabe, también hasta la necesidad de juntar estas cartas. Así que les voy a dar unos cuantos consejos para que no les vendan cartas falsas, ya sea por internet o por, no sé, algún bazar local. El primer consejo que les voy a dar es que busquen una carta holográfica o una carta prismática, ya que estas son muy difíciles de falsificar. Nunca me he topado con una falsa que se vea genuina. Las falsas se ven descaradamente falsas. Por ejemplo, el brillo es uniforme y no tiene este efecto prisma por cual se llaman cartas prismáticas. Busquen una de estas, porque aun cuando tienen su acabado bonito y toda la cosa, la tarjeta está hecha del mismo exacto material. La única diferencia que van a sentir entre estas dos cartas es que las prismáticas son un poquito más delgadas, pero hasta ahí. Están hechas del mismo cartón, tienen el mismo tamaño y puede ser una buena referencia para buscar otras cartas en base a esta. Las de DC, tomando en cuenta que fue una empresa diferente la que hizo la manufactura, sí pueden llegar a sentirse un poco diferentes a las de Marvel. Así que busca una carta rara de DC o de Marvel, dependiendo de cuáles son las que quieres juntar. Si no las encuentran, porque desgraciadamente por algo son raras, otra forma de reconocer una carta falsa es que las cartas falsas suelen tener tonos más oscuros. Esta, por ejemplo, es una carta original. ¿Ven este color doradito que hay acá? Las letras que se supone que deberían ser doradas. En una carta falsa, este doradito se ve prácticamente como color amarillo mostaza. Desgraciadamente no tengo a la mano una carta falsa para mostrarles. Sí me hice de algunas en mis tiempos de ignorancia, pero las tiré. Nunca me vino a la mente que iba a hacer algún día un video de Pepsi Card, se los juro. Ahora les voy a enseñar la infalible. Chéquense muy bien este pequeño texto que está aquí. Esto es la licencia, el copyright, los derechos de autor, como quieran decirles. Este texto tiene que ser 100% legible. A veces viene de color rojo, a veces viene de color azul, a veces viene de color blanco, dependiendo de cuál es el color de la carta. Pero el caso es que tiene que ser 100% legible. Hasta este instante yo no he visto una carta falsa que pueda imprimirla de manera perfecta. Siempre se ve o difuminada, o como si tuviese algún tipo de sombreado, algún tipo de interlineado o algún tipo de imperfección. Las cartas falsas no pueden imprimir este texto como debe ser, así que de esta forma no falla. Y desgraciadamente pues es todo. Son los únicos consejos que les puedo dar. Desgraciadamente a nadie se le ocurrió ponerles algún tipo de sello de autenticidad o algún tipo de holograma para evitar falsificaciones. Pero aún me falta hablarles del álbum, y este es mucho más fácil de reconocer de uno original a uno falso.
Y es una suerte porque esto es precisamente lo que más falsifican o las que intentan arreglar y pasártelo como si fuesen nuevos, como si todo fuese original. El álbum original debe tener 2 tornillos blancos de plástico. Los falsos son tornillos metálicos y la imagen debe estar centrada. Hay 2 versiones donde las imágenes de la portada varían, aunque tengo entendido que existen algunos álbumes con errores de impresión donde la imagen no salía del todo centrada. Así que esos datos no son del todo precisos. En cuanto al álbum de DC, ahí sí yo no tengo ningún conocimiento de alguna portada variante o de algún defecto conocido. Un detalle que nada más les debo mencionar es que en la portada se encontraba Flash y en la contraportada se encontraba Batman. Algunas personas en Mercado Libre tratan de engañarlos diciéndoles que son 2 portadas de álbumes totalmente distintos, pero se trata del mismo, únicamente una es la portada y otra es la contraportada. Ojo con eso. Lo que sí es preciso y es seguro es que tienen que tener esos tornillos blancos de plástico, tanto el álbum de Marvel como el de DC. Esa es la prueba definitiva que te dirá que si lo que te están tratando de vender es algo original. Una última cosa, los de la Pepsi no fueron los únicos que tuvieron la promoción de las tarjetas. En Ecuador, por ejemplo, salieron bajo el nombre de McDougall Cards, porque fue una promoción de una caja de cereal. Ese dato se lo agradezco a Leonela Soledad, quien fue la que me pasó la información y me proporcionó las fotos que les mostré. Por cierto, ella es la creadora de un webcomic llamado La Nueva Chica del Barrio. Y antes de que vayan corriendo creyendo que eso es un trabajo de una fan de KND, párense ahí, porque esto es una idea original suya. Ahora sí, si están dispuestos a leer algo original y que no está nada mal en mi opinión, adelante. Regresando al tema de las tarjetas, lo anterior quiere decir que no porque no diga Pepsi Cards no significa que no sea original. Lo que significa es que debes investigar cómo llegó la promoción a tu país. Lo mismo va por las rarezas. Las rarezas de las que yo les hablé son las que llegaron aquí a México. A lo mejor en tu país llegaron en un formato diferente, así que tendrás que investigarlas. Estos datos que yo di, una vez más, se aplican a la promoción que llegó aquí a México. Y bueno, pues ya de ahí cada quien decide qué hace con sus tarjetas. A algunas personas les gusta tenerlas en el coleccionador ahí exhibidas bien bonitas. A algunos les gusta tenerlas ahí arrumbadas acumulando polvo con la única satisfacción personal de que las tienes todas. Y otros como yo, se les ocurren algunas ideas decorativas un tanto raras. Digo, se preguntarán por qué las tengo en micas de Magic, ¿no? O son de Pokémon Trading Card Game. No me acuerdo, pero no se preocupen, muy pronto sabrán por qué están enmicadas y qué voy a hacer exactamente con ellas. Y pues por ahora esto es todo, muchachos. Espero que les haya gustado el video, espero que se suscriban, le den like, lo compartan en caso de que lo quieran hacer. Y me despido, no sin antes agradecer a las personas que me apoyan en el Patreon. Su ayuda, créanme que es bastante valiosa y bastante útil para que yo pueda seguir adelante con este canal. También les agradezco a las personas que en su momento me ayudaron a comprar el micrófono que utilicé para este video, que también me han apoyado a seguir adelante con este canal. Y bueno, sin nada más que decirles, yo soy Psycho y nos vemos en el próximo video. ¿Me levanto y me voy o me quedo aquí mientras ustedes ven las miniaturas o qué? Wow, no pensé en esa parte. Malditos perros.